Gracias, pastor, una vez más por el privilegio y bueno, la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, una responsabilidad también, y quiero compartir con ustedes un mensaje que está en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 30. Si Dios permite, estamos viajando rumbo a San Luis el día de mañana y el día jueves estamos saliendo para rumbo a Italia. Que Dios nos ayude, provea todo lo que necesitamos para llegar y todo lo que necesitamos allá, ¿verdad? Y muchas veces es su poder lo que necesitamos, su gracia para poder predicar y poder estar allá. Filipenses 1, 12 al 30 dice la palabra de Dios. Sígame con su vista. Es una lectura un poco larga, pero vamos a tenerla, ¿verdad? Si no leyó la Biblia, bueno, ya lo va a hacer en este casi capítulo. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Quiero compartir un mensaje que lo he titulado con una frase de la antigüedad, y voy a explicar esta frase: Morte tua, vita mia. Una frase en italiano, y era la forma, el pensamiento que había en este momento en el contexto de Filipenses. Morte tua, vita mía. Muerte para ti, vida para mí, es lo que significa. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por la bendición de los cantos que podemos entonar como iglesia. Cómo nos gozamos cuando pensamos en ti en medio de esos cantos. Tu presencia, oh Dios, en medio de nosotros es lo que hace especial este lugar. Es lo que hace especial nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de eso. Y háblanos a través de tu palabra, oh Dios. Úsame como un instrumento y pido tu bendición para esta iglesia. Úsala, Señor. Tienes algo especial con esta iglesia, lo sé. Bendice a mis hermanos y bendice tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. En la antigüedad, los gladiadores debían tener esta filosofía para poder enfrentar a su propio amigo, que en la escuela de gladiadores se conocían y se tenían un afecto, pues allí vivían y les enseñaban diversas artes de defensa hasta el momento donde estaban listos y preparados
para enfrentarse en el Coliseo romano. En muchas ocasiones de estas luchas no llegaban a la muerte, pero algunas sí. Eran las competiciones en aquel momento, eran grandes eventos. Era por lo que el emperador se esforzaba para tener a todo su imperio, todo el pueblo a sus pies. Por eso estaban dispuestos, no importa qué pasara allí dentro del Coliseo, si complacía al pueblo, bien. Escalaban estos torneos y el emperador quería a veces ser el protagonista dando muerte al gladiador. Pero si el gladiador se había ganado al público, el público clamaba por misericordia y el emperador le daba la oportunidad de vivir. Pero era trágico porque no eran enemigos, la mayoría eran amigos, se veían con afecto, con aprecio. Pero el pensamiento era, muerte tú, habita mía. Y tú tienes que morir, yo tengo que vivir, tengo que sobrevivir, lo siento. Y hermanos, es el mismo pensamiento que ha seguido hasta este día, aún dentro de la vida cristiana. No es que nos andamos matando, pero un pensamiento no pensando en otros, sino pensando en mí antes que otros. Esto atemorizaba a los infieles del imperio cuando se rehusaban a hacerle caso al emperador y veían a su amigo y no lo mataban. Entonces el emperador dictaba sentencia de muerte para ese desobediente. Habían varios escenarios en el Coliseo romano porque cuando eran los gladiadores era la arena, lo llenaban de arena. Pero cuando era la persecución donde aventaban a las grandes fieras, era un laberinto. Y ese era el estado original del Coliseo, un laberinto. Y ahí metían aquel infiel del imperio para que sea devorado por una bestia. Y pasaba, ¿verdad?, un león, un oso que lo habían traído no sé de dónde. Y ahí estaba con días de no haber comido, oliendo la carne, ¿verdad?, de aquella persona. Y la gente jugaba con aquel hombre. Algunos le tenían misericordia y les daban oportunidad para que su vida durara. Pero otros les decían, vente por acá, pero lo que hacían era acercarlo más a la bestia, hasta que eran devorados. Y también pasó con cristianos, que eran perseguidos por el imperio, aunque esto no fue la regla general, sí pasó con cristianos. Estuvimos allí y nos dieron toda la explicación y a la señora que estaba explicándonos todo se le estaba olvidando un detalle. Decía, disculpen, he olvidado algo, es que también han matado cristianos aquí. Bueno, eso nos trae vergüenza, pero bueno, sigamos con lo demás. Y digo, qué fácil se dice, ¿verdad? Pero no pasó así de fácil. Es triste. Pero ellos, hermanos, no vivieron bajo ese temor porque conocían un pensamiento mayor. Porque este pensamiento de muerte tú, habita mía, donde escuchaban que los infieles al imperio iban a ser condenados a muerte en medio de tanto público, y aunque en Roma no es que estaba precisamente la mayor persecución, algunos lo dicen, estudiando el contexto con hermanos de allá, dicen no es que ahí era el enfoque de la persecución, sí había, pero era poca, sino en otras partes. Pero sí había persecución. Y ese pensamiento, como el imperio romano era grande, ¿verdad?, abarcaba varios países, empezaban a desaparecer algunos hijos de hermanos en Cristo. ¿Y qué pasaba con ellos? Pues ya no los encontraban o quizás muertos después. Una tragedia. Empezaba a sentirse el temor en la iglesia de que mi primo, mi amigo, mi papá, mi esposo no aparece, y probablemente fueron los mismos que se los llevaron. En la persecución está en su apogeo y el pensamiento de muerte tú, habita mía, está llegando a la iglesia. Pablo está escribiendo a los filipenses y de allí que pueda correr esa voz. Y para mí el versículo más importante de Filipenses es Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puede decirlo conmigo?
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cómo Pablo fue usado por Dios. Qué vida, ¿verdad? Cómo en las manos de Dios puede usar a alguien como lo fue Pablo. Y Pablo inyecta un pensamiento contrario a la iglesia, contrario a lo que este pensamiento está enseñando. Morte tua, vita mía. Y Dios usa a Pablo para escribir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa lo que pase conmigo, todo está bien. Si aún me toca la muerte, todo está bien. Sigo ganando, porque voy con Cristo, porque tengo esperanza del cielo. No pasa nada si viene la persecución y se llevan a alguien. Hermano, no hemos vivido ni un poquito de lo que se trata la persecución. Nos lastima, nos duele porque alguien no nos saludó y lo vemos como una persecución. Estamos tan lejos. Qué tristeza. Y lo triste es que hoy día hay lugares en donde hay persecución. Y usted dice, ¿dónde? Pues no es tan común ni que se vaya a salir en las noticias esto. Porque precisamente son cosas ocultas. No van a estar llamándonos, hermanos, estoy en persecución. No hay un celular, no hay nada, hermanos, donde están realmente en persecución. Qué tragedia que esto tuviera que pasar a nuestras vidas para entender lo que se trata este versículo y cómo se aferraron a estos versículos, creyendo estos versículos. Y esta es la verdad que quiero compartir. Creo que después de esto ya nos podemos ir a casa. Oh, hermanos, es que si fuera así, de vivir este versículo, nuestra vida cambia. Solo un versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las acusaciones para los romanos por el cristianismo era nuevo, pero no lo veían desde la perspectiva de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Acusaban a Pablo, pero Pablo tenía cierta libertad y confianza. Confiaba en que la iglesia estaba orando, pero también confiaba en todo el escenario que él tenía enfrente. Pablo no estaba sufriendo, lo vemos a veces de esta manera, pero en Roma él tenía una posición, era conocido, era romano, no podía ser enjuiciado ni maltratado. ¿Se acuerdan cuando lo latigaron y dijeron, y soy romano? Y dijeron, ¿en dónde nos metimos? Bueno, que salga por la puerta de atrás, dice Pablo, no. Ahora tienen que juzgarme bien y que sepan que no pueden tocar a un ciudadano romano así nada más. Y está enseñándonos que él tenía cierta confianza por el escenario que tenía. Estudiando un poquito el contexto y visitando algunos lugares, ¿verdad? Todavía me falta conocer mucho. Roma es un museo abierto, donde vayas hay historia. Es increíble. Donde estuvo Pablo, estaba al aire libre y tenía el acceso al emperador, tenía el acceso a muchos. Los abogados en aquel entonces que discutían contra Pablo estudiaban teatro a la misma vez. Sabían de teatro, sabían de leyes. ¿Por qué? Porque era un escenario público donde la gente iba a escuchar y lo hacían como un tipo novela. Pues Pablo también no es que seguía el rollo, pero tenía buenas palabras para hablar y aprovechaba lo que fue encargado a hacer. ¿Qué le dijo Dios? Así como predicaste en Jerusalén, así como testificaste en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Y dijo Pablo, de aquí soy. Poder predicar el evangelio, poder dar a conocer esa perspectiva. Entonces las acusaciones de los fariseos, saduceos, escribas, no eran lo más fuerte. No les tomaban tanto en cuenta a los judíos, sino a los romanos. A ver qué tiene este ciudadano romano que decir, Pablo. Y él está exponiendo que tiene confianza, dice en el versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Dentro de las comunidades enseñaban la palabra de Dios, gente empieza a creer y es convertida, y ya no se deja corromper al conocer a Cristo.
Dejan de seguir las cosas que antes andaban en los vicios y en los pecados y en los afanes de la vida, y ahora convierten su vida. Algo precioso que es, hermano, cuando ves a alguien recién salvo, que dice, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Que naturalmente ven lo malo y dicen, sí, yo creo que eso no está bien, pero ¿cómo hago para salir de esto? No sé. Y estamos con la Biblia exponiendo y el hambre que tienen de aprender, esto es emocionante, hermano, por eso debemos seguir haciendo discípulos. Pero hay extremistas que quieren desaparecer y poner temor en las familias, oprimir a las familias. Y por eso ese pensamiento está llegando, pero es contrarrestado con el pensamiento de esta carta. Hermanos, porque para mí el vivir es Cristo. Ven a Pablo como un ejemplo. Él está pasando también difícil. Él dice que va a ser liberado, él dice que está bien, pero si algo pasa, para él es ganancia. Si para mí, si para ti el vivir es Cristo. Le pregunto, hermano, como dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ese es un versículo clave para mí, porque habla en general de qué cosas me pasan cada día y si me detienen o lo uso para un progreso. Esa palabra progreso habla de que había una limitación, que había una pared, una barrera y que es rota esa barrera y hay progreso. Hay algo que nos está deteniendo, pero Pablo aprendió que cada cosa que lo va a detener no lo va a ver como un obstáculo, sino una situación para saltarla, para romperla. Eso es lo que nos está enseñando. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, dice, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Está dando ese ejemplo, está animándoles y ve el resultado. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Algo que me llama la atención de Pablo, hermano, y que deberíamos nosotros buscar, es que Pablo tenía marcas. Marcas, sí, de las prisiones, de todo lo que él pasó y el maltrato que le hicieron, pero marcas en su corazón. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 6, ahí cerca, atrás, en el versículo 17. Gálatas 6, 17. Perdón. Sí, está bien. Gálatas 6, 17 dice así. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estaban diciendo a Pablo y queriendo gloriarse en Pablo, pero Pablo no le hace caso para gloriarse en sí mismo, sino gloriarse en Cristo. Lo que hay en mi cuerpo, dice, son las marcas del Señor Jesús. No está viendo como tragedias, como ¿por qué me pasa esto a mí? Justo ahora que yo quiero seguir a Cristo. Justo ahora que dejé ese trabajo para venir los domingos a la iglesia y me está yendo mal. ¿Por qué? Mi papá me platica que cuando él fue salvo, yo tenía 6 meses de haber nacido y tenía 3 trabajos, estaba muy afanado. De los 3 trabajos perdió los 3. Luego yo estuve hospitalizado, me estaban inyectando penicilina sin saber que era alérgico a la penicilina y estaba muy grave en el hospital. Y mi papá está afanado y pensando, justo cuando acepto a Cristo quedo sin trabajo, mi hijo está en el hospital, ¿seguiré? Fue la pregunta. Gracias a Dios decidió bien, si no, no estuviera aquí. Y cómo vienen situaciones donde enfrentamos y debemos tomar decisiones. Son mis marcas, son las marcas que Dios me ha dado, las situaciones, y las tomo, ¿verdad? Porque las veo como las marcas del Señor Jesús y sigo adelante. Pablo nos muestra sus marcas desde su corazón y que son reflejadas de manera externa.
Las marcas más grandes deben de estar en nuestro corazón. Él no se gloría en su intelecto, en su vida antes de tener a Cristo. Parece ser que su vida pasada él ya no la quiere contar, aunque podría gloriarse de eso. Él decide de ahora en adelante con Cristo es diferente. Sigo a Cristo. Parece ser que su vida real empieza desde aquella vez en Hechos 9, del 3 al 6, cuando en Damasco, rodeándole un resplandor de luz, Dios lo confronta. Pablo sabía que por ahora, bajo las condiciones que veía, sería librado y tendría libertad en ese momento. Y escribe, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, ¿qué escoges de estos dos pensamientos? Morte tua, vita mía. O escoges el pensamiento bíblico, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo 20 de Filipenses 1 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, sé que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No debemos, hermanos, buscar vivir, sentirnos bien. Vivir buscando cómo siento mejor. ¿En qué iglesia siento mejor? ¿Siento bonito o siento feo? Y de acuerdo a eso tomamos decisiones. No, Dios nos tiene aquí para buscar hacer el bien. Y muchas de nuestras decisiones son basadas en que me siento mejor, pero quizás no es lo correcto. Y por eso debemos buscar hacer el bien, y hacer el bien es buscar a Cristo. Él es el bien en nuestras vidas, Él es lo bueno en nuestras vidas. ¿Qué tan dispuesto estoy a vivir este principio? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veo una gran cantidad de jóvenes aquí y me emociona verlos sirviendo, cantando. Pero hermanos, van a presentar situaciones donde tienes que experimentar esta verdad para seguir adelante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, gracias a Dios me ha librado de muchas cosas y hermano, soy un pecador igual que cualquiera, pero de las veces que vi cómo Dios me libraba, muchas de las veces tenía yo que tomar la decisión y decir no, y recordar pasajes como habla en Proverbios diciendo, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Jóvenes en la preparatoria ofreciéndome droga, y claro que uno piensa pues una vez a ver nada más para ya callarlos. Pero ni siquiera lo voy a voltear a ver porque no sé si me va a gustar, pero escucho lo que dicen en la iglesia, escucho a mis padres, tendré que tomar mi propia decisión. Gracias a Dios ni siquiera lo volteé a ver, seguí caminando y tendrás que enfrentar la misma situación y mis hijos tendrán que enfrentar la misma situación y cada uno tiene que experimentar esta verdad. Si es verdad que para ti el vivir es Cristo, ¿estás dispuesto a rechazar todo, tus deseos, tus anhelos y seguirle? ¿Qué tan dispuesto estoy a vivir este principio? Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y esta parte no nos gusta, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Decimos, está bien la vida cristiana, pero padecer, ¿por qué?
No estoy de acuerdo, no quiero padecer. Queremos vivir y servir mientras todo marcha bien, pero padecer, ¿quién quiere padecer? No sabemos qué vamos a enfrentar en nuestras vidas. Él nos puede dar la gracia, pero no sabemos qué vamos a padecer en esta vida. Mi cuñada hace unos años, mi concuño y ella y sus 3 hijos estaban por ir al campo misionero. Tenían esa carga de llegar a India y trabajar desde Nepal para hacer viajes, pero Dios tenía otros planes. Y a veces no entendemos situaciones y aún estamos pensando si es lógico y no parece lógico. Ellos ya tenían su sostén listo, tenían sus boletos comprados. Justo llega la pandemia en marzo y ellos iban a viajar unas semanas después y todos los aeropuertos se cierran y no pueden viajar, se pospone el viaje. Y en ese transitar de unos meses, mi concuño se enferma y tú piensas que va a recuperarse fácilmente, que solo es un mal momento, pero no es así. Dios decidió llevarlo al cielo. 35 años, creo, ¿verdad? 35 años y 3 pequeñitos, con boletos comprados, maletas hechas, sostén listo, y no pasa. Y dices, Señor, no entiendo, ahora sí, ¿verdad? Necesito carburar eso porque no entiendo. Estuve cuidándolo ese día que él falleció en el hospital y dije, Señor, yo estoy seguro que tú lo vas a sacar. Y oramos y ayunamos y muchos hermanos orando. ¿Y qué pasó? Algunas cosas no las vamos a entender. Y Pablo está diciendo, en mi cuerpo están las marcas de Cristo. Hermano, ¿qué pasaría? Y yo me he preguntado eso, ¿qué pasaría que nos haría detener y decir ya no quiero más? A veces es peligroso pensarlo porque pueden venir. Pero no estaría mal analizar porque no debería haber algo que nos detenga de seguirle. No debería haber algo que digamos y blasfememos de Dios y apostatemos de Dios y ya no queramos nada con Dios. Deberíamos seguir adelante porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veo a mis sobrinos y uno ora por ellos y Dios es bueno y da gracia y les ha dado gracia a ellos. Aunque uno no entienda las cosas, hermano, y lo digo con cuidado porque yo no sé cómo reaccionaría. Usted no sabe cómo reaccionaría. Pero esta es una verdad clara que todos debemos aprender. ¿Qué tan dispuesto estoy a vivir este principio? A predicar de él, a defender la fe, dice Pablo. A no quedarme callado cuando todos están atacándome y en contra. A sufrir por la fe. Está diciendo, es necesario no solamente que creáis en mí, sino que padezcáis por mí. Aunque no nos guste, vendrán situaciones y ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a enfrentar en Italia, ya hemos estado unos meses. Y les soy honesto, han habido algunos días que no son tan buenos. Es todo nuevo, estamos solos allí, conociendo. ¿Y cómo Dios da la gracia? Aún en esos momentos, ¿verdad? Y hay podemos cantar y poder ver, ¿verdad? Hermanos que siguen adelante, recordar en el tiempo de la diputación cómo Dios obró, ¿verdad? Y hermanos, cómo nos podemos gozar en el Señor, no en nosotros. Pero a veces estamos tan acostumbrados a vernos a nosotros y por eso vivimos tan deprimidos. Pero debemos verle a Él, levantar la vista y verlo a Él. Que sea una convicción. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Doy gracias a Dios por el tiempo que me permitió tratar a mi esposa y aunque hubieron reglas y situaciones donde mi suegro decía, bueno, ¿y quién eres tú? ¿A poco no sabe quién soy, verdad? No dije eso. En mente nada más. Y ahora en tal tiempo hablamos y yo estaba contando el tiempo y cuando ¡pam! Es el tiempo, me acerco a saludarlo a ver si se acuerda de lo que me había dicho y ¿qué cree? No me habla de eso, solo me saluda y digo, qué raro que se le olvidó.
Bueno, voy a volverlo a saludar y nada. Y la tercera vez dije, ok, tengo yo que hablar, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Si yo soy el interesado. Él no es el interesado. Y otra vez, y me dijo, ok, otros 6 meses. Si te digo que no en 6 meses, te digo que sí, solo que espera 6 meses. Dijo, o sea que puedo estar perdiendo mi tiempo y al final me dice que no. No puede ser. Bueno, él estaba probando si realmente estaba interesado. Y gracias a Dios llegó ese día, aunque fue un día difícil, ¿verdad? Me encerró en su camioneta, subió a la ventana y estaba un calor y yo estaba sudando tanto. Y me preguntó de todo, ¿verdad? Hasta cuántos lunares tenía, yo creo. Y ahí estaba, ¿verdad? Todo, ok. Y al final, bueno, ya me dice, bueno, quiero decirte que tú no eres mi ideal. Y yo, ok. Y si conocen a mi suegro, en buena onda es muy buena onda, ¿verdad? Pero en ese momento no era tanto, ¿verdad? Y lo entiendo, y lo entiendo. Le digo, entiendo eso. Y él dice, bueno, es que Panamá representa distancia, lejanía, y que bueno, mi hija va a estar lejos. Lo que no sabía es que no íbamos a Panamá, íbamos a ir a Italia, ¿verdad? Estaba peor. Bueno, pero uno entiende, hermanos, la razón del querer cuidar a alguien a quien ha cuidado tanto los años. Y pensaba en ponerme en su lugar y decía, sí, es cierto, yo también. Y aprendiendo verdades y principios, cuando Dios nos dé una hija, ¿verdad? Y que venga a esto, poder saber cómo actuar, pero qué precioso es cuando alguien se cuida y espera en el tiempo de Dios. Y pueden encontrar la maravilla de una relación en la vida cristiana y ahora vivir juntos y servir juntos. No todo es perfecto, pero Él lo hace especial. Es como cualquier persona, enfrenta las situaciones, pero tenemos a alguien especial, es a Cristo. En cada servicio, en cada situación, ahora que estamos por despedirnos, Él da la gracia para todo. Él sigue estando con nosotros en el avión, Él sigue estando nosotros en Italia, cuando llegamos al campo, en nuestra casa, donde andemos, Él sigue con nosotros. Nuestro guardador no duerme, Él está allí con cada uno de nosotros. Él es omnisciente y se manifiesta en cada momento de nuestras vidas, aunque no estamos muchas veces conscientes con eso. Él es el regalo más maravilloso que tenemos. Él es la piedra angular, la piedra preciosa. Hermano joven, comento esto porque sé que en algún momento necesitas ser recordado. Vale la pena guardarse en pureza y poder vivir la vida cristiana, aunque allá afuera parece tan fácil y tan atractivo, solo por un momento. Pero ya después vienen tantas pesadillas. Robert Artington nació el 20 de mayo de 1823 en Leeds, en una ciudad en Inglaterra. Él era el único hijo de 4, las otras eran mujeres, y su padre era un exitoso propietario de una cervecería. Ellos luego conocen a Cristo. Su padre se mantiene alejado y mucho tiene que ver por su negocio, pero le da la herencia a sus hijos y él decide ya no seguir con esto de la cervecería, sino invertirlo en otras cosas como en un ferrocarril, y obtiene mucho dinero en esta nueva inversión, en este nuevo negocio. Pero al conocer a Cristo y empezar a ver a los misioneros salir y esto y aquello, empieza a invertir. Empieza a hacer viajes y a invertir en comprando barcos, comprando edificios, dándose por iglesias para que sigan predicando. En el Congo hace una misión de aborígenes con el fin de llegar a alcanzarlos. Compra un barco vapor para poder meterse en un gran río en el Congo. Hace muchas contribuciones de miles y miles y miles de liras. Y de esa manera vive todo el resto de sus años. Pero cuando este hombre está en sus últimos años, él usa una frase que quizás la ha escuchado. Él dice, si volviera el tiempo, haría del sillón mi cama,
de una caja a mi mesa, solo tuviera un abrigo con el fin de invertir en el Evangelio. Aunque quedó con poco en una casa tan pequeña o en un cuartito, él aún estaba viendo todo lo que pudo haber vendido y regalado, donado, con el fin de invertir en lo eterno. Él entendió en qué banco poner sus recursos. Y no solamente sus recursos, su propia vida. El más que nuestro dinero está buscándonos a nosotros mismos. Les comparto mi corazón, no sé otra cosa que hacer más que seguirle, servirle. No me veo como alguien que está en lo secular. Dios me ha llamado a servirle tiempo completo y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Veía desde una iglesia bautista fundamental, escuchando y viendo predicadores pasar y misioneros, se sentaron en la mesa de nuestra casa y veía yo con admiración a aquellos misioneros. Hasta veía por detrás a ver si tenían una capa por detrás. Dije, wow, si volaban, ¿verdad? ¿O cómo son? Cuando el pastor tiene una visión misionera y transmite eso, y eso fue transmitido a mi vida, lo vemos como héroes. Y pensando, Dios podría usarme algún día como un misionero. Oh, hermano, no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Y quiero seguir tomando buenas decisiones porque así podemos arruinar las cosas que que Dios ha podido hacer en esta vida. Puede arruinarlas. Es lamentable cómo he escuchado de siervos de Dios que han fallado. Y hermano, que Dios nos guarde, no somos mejores que ellos. Pero algo que nos va a mantener es este versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hablando con un joven familiar que está tomando decisiones y quiere cambiar y le decía, tienes que buscar a Dios y un paso a la vez, un día a la vez. Quieres mejorar de aquí a 10 años, pero si hoy andas mal, no vas a poder. Es ilógico. Sino un día a la vez, como dice el versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No está diciendo lámpara es a 10 metros de mis pies. Lámpara es a 1 kilómetro de mis pies. No, dice lámpara es a mis pies. Es un paso a la vez, un día a la vez. Que Dios nos ayude, hermanos, a guardar esta verdad. Que fue lo que hizo un impacto en la iglesia. Habiendo tanta persecución, tantas presiones y pecados, inmoralidad, como hay ataques en este día, depresión, angustia, desánimo, enfermedad. Y este mismo versículo aplica para nuestra iglesia, para nuestra vida hoy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morte tua, vita mía. La respuesta es no quiero vivir para mí y haciéndole daño al otro para yo mantenerme, y ese es el pensamiento del mundo y que se está metiendo a nuestras iglesias, si no sea porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre, gracias.